Perfecto, amigos de diariocultura.mx. En este bonito día me encuentro con el autor Patricio Sturlese, escritor del bestseller El Inquisidor, asimismo como La Sexta Vía y Umbral del Bosque. Muchísimas gracias por esta entrevista, Patricio. Gracias a ustedes por la nota. Todos conocemos tu trabajo, sin embargo, para aquellos que no te conocen, ¿quién es Patricio Sturlese? Soy un argentino, vengo, como diría el Papa Francisco, del fin del mundo, y soy escritor de novela gótica. Bueno, me gustaría saber rápidamente a qué edad empezaste a escribir. A los 25 años. 25 años. Entonces esta afición tuya no empezó desde temprana, o sea, de cuando eras niño no te llamaba la atención, o sea, este arte. No. Realmente no, ya, No. o ya cuando ya más grande. Sí, o sea, por eso cuando a veces hablo con chicos que todavía están en edad escolar y algunos dicen me gustaría ser escritor, pero no veo que tenga capacidades, me va mal en literatura, yo le digo, tranquilo, no hay problema, siempre hay tiempo. ¿Nunca esperaste ser escritor? ¿Nunca te pasó por la cabeza? No. ¿Cuál era tu mayor sueño en tu niñez? Me gustaba, tenía muchas ganas de ser piloto de avión. Eso era, hablamos de algo muy ideal, muy de chico, me gustaban mucho los aviones, y quizá era mi sueño ser piloto de avión. Y no, la vida es así, uno termina en otros lugares. ¿Y qué es lo que hacías antes de ser escritor? ¿Cómo es que llegaste a este oficio, a donde ahorita estás? Antes de ser escritor era jardinero, o sea, cortaba pasto en la ciudad de donde yo provengo, y es una profesión que hice durante 12 años, hasta que en el 2001 las cosas en la Argentina fueron muy mal. Hubo una debacle económica que nos dejó a todos casi sin trabajo, y a mí también, por lo cual tuve que sacar el libro ya escrito, se llama El Inquisidor, que estaba en una caja ahí juntando polillas, y me fijé a ver si antes que nada podía comercializarlo, quizá con una expectativa muy baja de vender 200 ejemplares o algo por el estilo. Yo no conocía cómo era el mundo de las editoriales, ni qué era ser escritor. Y bueno, la sorpresa de la vida fue esta, ¿no? Que se vendieron muchísimos miles de ejemplares en más de 30 países y se tradujo a muchas lenguas. ¿Y qué fue lo que tú aprendiste en tu oficio como jardinero para aplicarlo ahorita como escritor? ¿Qué te dejó eso? ¿Qué aprendizaje tuviste? Cuando vos trabajás en un ambiente donde si llueve te mojás, si hace calor transpirás, donde no tenés vacaciones, donde estás empleado en negro, no tenés obra social, sabes que no te vas a jubilar, internamente te estás preparando para soportar cualquier cosa. Hoy en día ser un escritor que te lleva de un país a otro, que te lleva a conferencias, que te pone delante de la crítica, que te hace pasar por 10 habitaciones de hotel en 10 días y te cambia todo el entorno. A veces a uno, a la persona, al escritor persona, lo ataca mucho, y creo que el aprendizaje de la jardinería aquí es que nada, ni tu carne en el diario, ni tu voz en la radio, ni tus presentaciones te pueden cambiar de lo que sos vos, la misma persona de siempre. Perfecto. Ahorita hablando ya del Inquisidor, así como de La Sexta Vía y El Umbral del Bosque, ¿por qué el género gótico? ¿Por qué este tipo de thriller sacro, este tipo de ambiente del siglo XVI?
qué te gusta mucho escribir sobre esto? Me gusta mucho aquello que uno puede llegar a ver y que pasó en algún momento. Enfrente de mi casa, cuando era chico, había un bosque y ahí adentro una casa abandonada. Y me acuerdo que me pasaba los veranos, cuando no iba al colegio, ahí adentro jugando con mis amigos de siempre, y también dentro de esa casa. Y esa casa, que le faltaba el techo ya, me llamaba la atención porque tenía rasgos, o sea, vestigios de cosas que habían sido, las paredes pintadas todavía, detalles en la madera, le faltaban los vidrios. Entonces siempre entraba en esa casa y estaba toda brotada con hierbas, y pensaba qué había sucedido ahí en otro tiempo, la vida que hubo en esa casa. Y en ese entonces yo era chico y me llamaba la atención encontrarla así. El asunto es que después de más grande eso lo volqué quizá en mis libros. Me llama mucho la atención, la curiosidad, el paso del tiempo, las cosas que antes tenían esplendor y ya no lo tienen, y sobre todo el hombre parado en la realidad, una realidad que a veces confunde, que hace todo muy simple y que de pronto pasa por lugares como un cementerio, y es una señal de que no todo está quieto, nos estamos moviendo, y nuestro final inexorable es un sitio del cual nosotros no podemos explicar, ¿no? Que es la desaparición del hombre como ser vivo a un paso de la muerte. Eso es el gótico en general, ¿no? Las preguntas sobre esto. Ahorita me cuentas como vivencia personal el que te inspira, te inspiró al escribir, el saber qué pasó en ciertos lugares, ¿no? Sin embargo, específicamente con el Inquisidor, ¿algún sentimiento que tú dejas plasmado aquí, otra experiencia personal en el Inquisidor? Cuando escribí El Inquisidor yo estaba decidido a no dejar mensajes directos, ni apologías, ni que el lector termine de leer el libro y que tenga algún sentimiento que yo provoque porque pienso de esta forma o de otra. Todo lo que está dentro del Inquisidor es una historia que muestra cosas y que el lector mismo las interpreta, y por cada lector va a haber una interpretación. Pero sin dudas, inevitablemente yo dejé mucho de lo que soy en este libro, quizá plasmado en reflexiones, en pequeñas vicisitudes que tiene que pasar el personaje principal, en finales donde uno puede llegar a saber que en la vida nada está asegurado y que todo puede cambiar, y puede cambiar de una forma tan drástica que no lo podría haber esperado jamás. Así que algunos mensajes quizá personales están en eso, simplemente en pequeñas líneas, en pequeñas reflexiones. Rápidamente, con tus propias palabras, ¿cómo se desenvuelve la historia del Inquisidor? El Inquisidor es una novela que va muy rápido. Entra directamente, el lector entra directamente en la historia, se sumerge y aparece delante de un inquisidor muy enojado. Un inquisidor que comienza la historia en los sótanos de Tormento, que es despiadado y que lentamente el lector empieza a encontrar como una persona humana, que tiene dudas, que en muchas ocasiones padece tentaciones y que se equivoca. El Inquisidor en sí es una novela que viene a humanizar la figura del Inquisidor y a ponerla dentro del tamiz moral, ético, y también a sumergirla en una época donde ciertas cosas estaban bien vistas, como por ejemplo quemar personas por pensar diferente. Quizá es anacrónico hoy en día, pero
cuando uno entra al mundo del Renacimiento o de la Edad Media, tiene que entender de que eso era una práctica común, como si fuese un partido de fútbol. Sí, así de simple. Tan común, que ya asuntos que uno ni siquiera se imagina en la Ni actualidad. siquiera se imagina. ¿no? Y hoy en día chocan. Cuando fui a investigar los lugares por donde pasa la historia, entre uno de ellos visité una colección privada de instrumentos de tortura. Y me llamó la atención la ingeniería aplicada en eso. O sea, gente pensando en eso y el objetivo era derribar moralmente a las personas, devastarlas, pero no matarlas. Ese era el punto de la ingeniería aplicada a la tortura. Cosa que después el lector, a través de esta obra, vive en carne propia, porque en primera persona uno lee lo que ve el inquisidor, uno está en los ojos de la bestia. Y entonces hay capítulos fuertes. ¿Con qué personaje te identificas más, Patricio? Tengo entendido que algunos son reales, otros son ficticios. Sí. Bueno, sin embargo, en el libro, ¿con qué te identificas más? ¿Inquisidor, de Grasso, o hereje, Gian María? Es una pregunta muy maniquea esa, ¿no? De buenos, de malos, de blancos y de negros. Sí. Creo que me identifico más con el inquisidor de Grasso durante todo el transcurso de la novela, porque es un personaje que se va deformando, va aprendiendo y va cuestionándose las cosas, a pesar de que es una figura deleznable, es un inquisidor. Uh-huh. ¿Sí? O sea, a pesar de ser un hombre de profunda fe, todavía tiene sus preguntas, ¿no? Por supuesto. Vamos a aclarar que la iglesia es muy amplia y que los inquisidores no eran la iglesia total. Había otras órdenes, estaban los jesuitas, estaban los franciscanos, y no todos comulgaban con esta idea. De hecho, Giordano Bruno era un monje que fue prendido fuego y era católico, pero sus ideas pusieron en riesgo la filosofía de ese entonces padeció la hoguera. Hay cosas de este libro que, sin embargo, todavía no están muy en el pasado, como ahorita me comentas, las torturas, la discriminación a las personas que piensan diferente, ¿no? Es algo que todavía incluso pasa en nuestra actualidad. A lo mejor todavía lo tenemos un poco más... Sí, por supuesto. Es la naturaleza humana. Sí. La Inquisición no vino de Marte en paracaídas. Salió de la sociedad y las sociedades se componen por personas. Y la naturaleza humana no deja de ser la misma desde el primer momento. Hoy quizá la Iglesia no tiene... una inquisición, pero hay otros sectores de la sociedad que sí se manifiestan de esa manera: persecuciones políticas, ¿no? Censura, torturas. No hace falta que señale nada. Sí. Basta simplemente con observar la realidad para darse cuenta que estos signos siguen, pero ya quienes los perpetran no visten hábito. Exacto. Bueno, tengo entendido que este libro, el primer lanzamiento fue en el 2007, ¿no? En la Feria Internacional del Libro de Panamá. Sí. Ahorita es un relanzamiento, por así decirlo, después de... Bueno, su principio tuvo muchísimo éxito. Uh-huh. Sin embargo, todavía tuvo mucho más aceptación después de publicar La Sexta Vía también, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué expectativas tenías cuando en su primer lanzamiento y ahora en este relanzamiento? En el primer lanzamiento yo estaba aterrorizado porque no sabía qué decir, porque una semana antes estaba barriendo hojas y después estaba en una presentación con mucha gente y yo la verdad que no sabía qué decir, y la gente ahí me decía no importa que digas, la gente quiere escucharte a vos, decí lo que quieras. Hoy se relanza, El Inquisidor se ha convertido en un libro que es un long seller, o sea, de esos libros que siempre tienen que estar en la librería porque alguien va a ir a comprarlo siempre. Y hoy ya es un redescubrir El Inquisidor, incluso como autor, de cara a un público mucho más masivo, ¿no? Y ya con una trayectoria que me permite conversar mucho más tranquilo
con los lectores que en el primer momento, que era casi como preguntarme qué estaba haciendo yo en un auditorio hablando con gente sobre un libro que lo había escrito en privado para guardarlo para siempre en el anonimato. Bueno, me comentas que este libro ha sido publicado en más de 30 países, ha sido traducido en varios idiomas, Sí. ha llegado a miles de manos. O sea, al parecer todo ha ido sobre ruedas con este libro. Sin embargo, además de que me comentas de que en un principio tenías ese pavor, ¿no?, de dirigirte frente a muchas personas, no sabes ni qué decir, ¿qué otras problemáticas has tenido con el Inquisidor? Bueno, las críticas de personas que prejuzgaron la obra antes de leerla, incluso tuve el problema de que la censuraron en 2 países, en El Salvador y en Ecuador. En el 2009, cuando yo llegué a las presentaciones, se habían suspendido, habían retirado todos los libros de las librerías, simplemente porque creyeron que era un libro que venía a atacar a la iglesia, y entonces los libreros prefirieron no exponerlo al público, no publicarlo, a pesar de que lo tenían, lo devolvieron a los galpones. Eso me puso muy triste, la verdad, porque yo sabía que El Inquisidor no es una novela que ataca ningún dogma de fe. De hecho, el personaje principal es un sacerdote católico. Un sacerdote católico que termina siendo un héroe en alguna medida. Es villano también, pero también tiene rasgos de héroe. Entonces, eso me llamó mucho la atención y en ese entonces no lo supe manejar. Hasta que después la gente esta leyó el libro y dijeron, bueno, sí, se puede vender tranquilamente. Y después se vendió mucho más, porque había estado como prohibido, sí. Entonces en esos países se vendió un montón. De hecho, incluso tengo entendido que llegaste por ahí que correr porque hubo un golpe de estado, sí, ¿no? Sí, fue en esa misma gira. Yo venía de Europa, de presentar La Sexta Vía, y venía de hacer un tour muy grande por Europa. Llegué a Centroamérica, fui a Guatemala, hice una presentación muy grande con mucha gente y de ahí me pasé a Honduras, la primera vez que iba a Honduras. Y lamentablemente me tocó un golpe de estado que paralizó el país, acuarteló a las fuerzas de seguridad. Entonces se temía por mi seguridad, porque en un país donde no hay fuerza de seguridad y vos salís en el diario, las organizaciones criminales pueden llegar a secuestrarte o a hacer algo que realmente nadie quiere. Entonces los libreros con mucho criterio decidieron sacarme del país y bueno, salí. Me fui en avioneta y yo tenía que ir a Costa Rica y lo más cerca para sacarme era El Salvador, o sea que me fui a El Salvador. Y de El Salvador tuve que ir a Costa Rica. Pero bueno, fue una experiencia que a veces uno no cree que puede llegar a pasar jamás en su vida. Porque para colmo venía de Europa, venía de otra atmósfera. Me acuerdo, estaba en Sevilla, en un palacio árabe, parando en un hotel convertido, un palacio convertido, y después, 10 días después, estaba saliendo una avioneta en Honduras por un golpe de estado. Me pareció también un contraste muy grande. Pero bueno, en algún momento volveré a Honduras con muchas ganas y esto es una anécdota, por supuesto, ¿no? Sí, son gajes del oficio, vamos a ponerlo así, ¿no? Me acuerdo que me sentía más Indiana Jones que un autor de libro, porque eso de ver la selva tan cerquita desde una avioneta checoslovaca del año 50, en un aeropuerto parado porque no había tráfico aéreo. Sí, fue una aventura. ¿Qué se siente que tu libro sea un bestseller? Me comentabas que lo tenías pensado tenerlo guardado, ¿no? Que lo sacaste para ver qué es lo que pasaba. Sí. Que nunca te imaginaste esto. Realmente me comentas que nunca pasó por tu cabeza, y ahorita que es una realidad, ¿qué se siente que tu libro sea tan reconocido por las personas? Bueno, yo lo tomo de una forma muy relajada. La verdad es que no me pongo a pensar en la cifra de venta, ni cuántos libros hay, ni cuántos lectores hay.
porque entraría en un lugar donde no me siento cómodo. Simplemente lo acepto como es, me da mucha alegría. Visito siempre con mucha alegría los países donde me invitan, pero no me pongo a sacar cuentas, ni hacer comparaciones, ni nada por el estilo. Es una cosa que la tomé como algo muy natural. Para nuestros compañeros de diariocultura.mx, aquellos que tienen ganas de escribir, ¿qué recomendación le das? ¿Qué consejo le das? Bueno, que primero corten pasto, ¿no? Y después hagan un libro, que lo terminen, que sean perseverantes, que se equivoquen mucho, que se defrauden, que se desilusionen y después al día siguiente que arreglen aquello que piensan que es imposible de superar. Que tengan mucha seguridad en que uno puede llegar a terminar las cosas, incluso un libro que puede durar años, el Inquisidor lo termina en 3 años de escritura. Y al final de todo, no importa si uno vende o no vende el libro, si está en la librería o está en su casa, uno es capaz de terminar lo que empieza y después la vida quizá con estos idas y vueltas puede darte alguna sorpresa y te lo lleve a una librería. Pero lo principal es lo otro, terminar el libro. Una sorpresa que una semana u otra ya estás frente a muchas personas, puede pasar, ¿cierto? ¿No? Puede pasar. ¿Dónde estarás, Patricio? ¿Cuáles son tus próximas visitas? Bueno, acá estuve en México, en el DF. Hoy estoy en Monterrey, en la Feria del Libro Internacional. Después sigo para el sur, me voy para Perú, a la Feria de Lima. Después de ahí me voy a la Feria de Asunción. Y después por fin vuelvo a mi casa a quedarme tranquilito y seguir con mi trabajo, que es la etapa donde yo escribo. Acá cuando estoy de gira no puedo hacer nada. Sí, ya descanso después de una gira de más de 30 días, ¿no? Sí, esta es una gira que la verdad que salió un poco rápido y no la pensaba hacer. O sea, no, este año yo pensaba no viajar, pero bueno, se armó, me lo propusieron y bueno, lo hice. Generalmente cuando hay ferias de los libros y hay gente que está esperando que vos vayas, uno tiene que estar. ¿Tus contactos? ¿Twitter? ¿Facebook? Bueno, me pueden buscar, son lo más fácil del mundo de encontrar. Van a Facebook, ponen mi nombre y mi apellido y soy el único que existe en Facebook con mi nombre y apellido. Tengo una página de Facebook donde me pueden contactar y si un perfil privado donde me mandan la solicitud y yo acepto a todo el mundo. O si no, van a mi página web, que es Sturlese, como mi apellido, sturlese.net. Ahí está toda la información, está el Twitter y demás. El Inquisidor, un libro que recomendamos ampliamente. ¿Cómo quedará el lector? ¿Con qué sabor de boca al final el libro? El lector quedará, luego de sentirse un poco aterrorizado, quedará con la idea del Inquisidor por algunos días largos, luego de leerlo, de haber pasado por una historia que lo sumergió en una época y le mostró cosas tan bonitas como horribles que sucedían. Lo recomendamos ampliamente. El Inquisidor, recalco, no es un libro controversial, no es un libro que toca dogmas, es un libro donde realmente el lector se sentirá ahí, estará en los ojos del Inquisidor. Si ya leyeron El Inquisidor, también les recomendamos leer La Sexta Vía y El Umbral de Bosque. Muchísimas gracias, Patricio, por esta entrevista. Para vos. Muchas gracias por tu tiempo. Amigos de cultura.mx, Patricio, ¿algún mensaje que quieras dar? Bueno, simplemente que estoy acá en México para conocer al lector mexicano y hasta ahora, por lo que vi, es un lector muy aguerrido, hace muchas preguntas, así que a leerlo y a preguntar. Quienes quieran contactarme por Facebook lo hacen y yo respondo. Muchísimas gracias, Patricio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.